En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya también estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya casi cerrando la semana. Mañana es feriado, así que un largo fin de semana y no podemos dejar de tener noticias, informaciones y sobre todo aquí entrevista en piso con gente y referentes del sector público y privado, y en esta edición no va a ser la excepción. Pero en breve los saludamos a nuestro entrevistado de hoy. Es momento de compartir las principales noticias económicas del día. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, en junio las exportaciones de bienes del Reino Unido a Estados Unidos cayeron a 3.900 millones de libras, unos 5.300 millones de dólares, su nivel más bajo en más de 3 años, 0.700 millones menos que en mayo y un 20% por debajo del promedio mensual de 2024. La Oficina de Estadísticas Nacionales atribuyó la caída al impacto inicial de los aranceles de Donald Trump, con descensos en todos los rubros, especialmente maquinaria y equipos de transporte, incluidos automóviles, que retrocedieron 0.200 millones de libras. De acuerdo con Bloomberg en línea, el Standard & Poor's 500 subió 0.32% y alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal inicie recortes de tasas en septiembre. El Dow Jones ganó 1.04% y el Nasdaq 0.14% en un contexto de datos de inflación alineados con lo esperado y una temporada de resultados sólida. Los swaps asignan cerca de 95% de probabilidad a una rebaja de 25 puntos básicos, aunque algunos funcionarios analistas, como el secretario del Tesoro, sugieren un inicio más agresivo. El presidente Trump adelantó que pronto anunciará al sucesor de Jerome Powell en la Fed. Más información, nos trasladamos ya a nivel regional, Ada. En Brasil, de acuerdo con una agencia, en julio las exportaciones brasileñas de carne bovina alcanzaron un récord de 313.682 toneladas, un alza de 15,6% frente a junio y de 17,2% interanual, con ingresos de 1.670 millones de dólares. China lideró las compras con 160.6 mil toneladas y seguida de Estados Unidos, México, Rusia y la Unión Europea. La carne fresca representó el 88,27% de los envíos, mientras que menudencias e industrializados sumaron 6,23% y 3,27% respectivamente, ambas categorías con fuerte crecimiento mensual. Y de Brasil nos trasladamos hasta Argentina. En julio de 2025 la inflación en ese país fue de 1,9% por encima del 1,6% de junio, impulsada por factores estacionales como las vacaciones de invierno y el alza de verduras, carnes y otros alimentos. Fue el tercer mes consecutivo con el IPC por debajo del 2%, acumulando un 17,3% en lo que va del año y 36,6% interanual. La inflación núcleo se ubicó en 1,5%, el registro más bajo desde enero de 2018. Recreación y cultura lideró las subas con 4,8%, seguida por transporte y restaurantes, hoteles, mientras que prendas de vestir y calzado cayeron 0,9%. Y ya estamos aquí en presencia de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos, como siempre, justamente su venida. Él es el doctor, profesor José Tello. ¿Cómo estamos, profesor? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Ada? Muy bien, contento de estar aquí. Igualmente, profesor, nosotras listísimas para seguir aprendiendo como cada mes contigo. Y hoy el tema va a ser acerca del sistema impositivo para una economía moderna. Vamos a tratar de desglosar la parte tributaria y, bueno, ahondar un poco también en esto que se conoce como los impuestos directos, indirectos, cuáles serían los que relativamente encajarían mejor en una economía moderna, y vamos a ir explorando eso. ¿Está bien? Así es, claro que sí. Ese es el tema que vamos a hablar hoy justamente. Profesor, pero para arrancar, y como siempre hacemos en este bloque que nos acompaña y que es de hecho teoría económica con aplicación de casos,
¿Qué es un sistema tributario impositivo? ¿Varía en el concepto al decir impositivo tributario o no hay una diferencia? No, básicamente no. O sea, impositivo, digamos, es un poquito más general, Sí. porque también puede involucrar, digamos, impuestos negativos, que serían transferencias. O sea, el impuesto es lo que todos ganamos, digamos, mes a mes. Una parte se va como impuestos, ¿no?, para el Sí. sector público. Pero hay gente que recibe del sector público, que Sí. son las transferencias, ¿no? Programas sociales. Eso puede ser visto como un sistema, como un impuesto negativo para Sí. esta persona. Entonces, al hablar del sistema impositivo, estamos englobando, digamos, todos estos aspectos, ¿no? Es un término que se utiliza siempre, la distorsión, cuando estamos hablando del impuesto. ¿Existe eso Claro, realmente? sí, Y sí. también se habla de un término regresivo, no regresivo. Esos son Sí. conceptos que también dentro de este esquema, vamos a decirle, de impuestos y bueno, tributos que se aplican en todas las economías, profesor, porque obviamente eso sirve también de ingresos para mantener el Estado o bueno, toda la estructura también que forma parte del Estado. Exactamente. O sea, independientemente si el Estado es eficiente, ineficiente, medio corrupto, totalmente corrupto, independiente de eso, hay un Estado, digamos, en cualquier sociedad moderna existe un Estado y ese Estado se tiene que financiar de alguna manera, ¿verdad? Entonces, lo más limpio para financiar un Estado son los impuestos, ¿sí? Porque otra forma es con deuda, Claro. otra forma es con inflación, ¿no? Y esas historias ya los conocemos en distintas... región, sobre En la todo. región, sí, eso Sí. ya conocemos. Nosotros es con impuestos. ¿Y los impuestos dónde sale? Y sale pues del sector privado, ¿no? El sector privado es el que trabaja todos los días y genera recursos, produce, genera ganancias, y de ahí lo que hace los gobiernos o el Estado es imponer una tasa impositiva para recaudar, ¿no? Obviamente a nadie le gusta pagar impuestos. O sea, ¿a quién le gusta pagar impuestos? A nadie, ¿no? Así es. A nadie, pero igual somos conscientes de que tenemos que financiar un sistema de justicia, seguridad, salud, si hay Educación. salud pública, si hay educación pública hay que financiarla, porque puede no haber también educación pública, Claro. puede ser totalmente privada, ¿no? Pero hay, digamos, algunos gastos que sí son públicos, ¿no? Justicia, defensa, seguridad, ¿no? Y Por lo menos también eso. se tiene que mantener una estructura, porque el Estado tiene funcionarios, obviamente se tiene que también pagar los salarios. Exactamente. Entonces, digamos, hay una necesidad de recaudar, Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo se recauda? De ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque puedes recaudarlo de manera muy fácil, como se hacía antiguamente. Lo más fácil era, mira, por acá hay mucho comercio, Sí. entonces aquí, para pasar la mercadería de un país a otro o de un imperio a otro, ¿no? Porque eso es lo que existía, digamos, antiguamente. Entonces ahí colocamos una caseta de aduanas, ¿no?, para que paguen su arancel, ¿no? Así es como surgen los impuestos. Pero después empieza a surgir la teoría económica y dice, no, mira, yo sé que necesitas recaudar impuestos, pero hay formas más eficientes de hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera generas mucha distorsión, ¿no? Y ahí respondo a tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué cosas son las distorsiones en Sí. economía? Si no existiera impuestos, entonces yo como hogar tengo que tomar decisiones de cuánto voy a consumir, de qué tipo de bienes, de qué marcas, qué tipo de servicios consumo, ¿no? A los precios que están en la economía, ¿sí? Y yo voy a hacer mi propia canasta, mi propia combinación de bienes y servicios que a mí me gustan. Y cada uno tiene su propia combinación de bienes y servicios porque cada uno depende de sus preferencias, Así es. ¿no? ¿Qué pasa si coloco un impuesto a un precio, a un bien? Lo que voy a hacer es distorsionar los precios relativos entre los distintos bienes y ahí me va a alterar mis decisiones de consumo, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, el IVA es 10% para todos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si colocamos un IVA, digamos, del 15 o 20%, pero solamente a las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, aquellas personas que en su canasta hay una proporción importante de bebidas alcohólicas, su precio aumenta con relación a los otros. ¿Qué va a hacer? Hay personas que van a tratar de acomodar, digamos, otra vez su combinación de bienes. Otros de repente no hacen nada, ¿sí? Otros van a, de repente, hasta reducir, no el consumo de bebidas alcohólicas, pero sí de repente va a reducir otro tipo de consumo, ¿no? Así O es. servicios. Entonces ahí es donde comienza a alterar las distorsiones. Ya no soy libre, digamos, de elegir qué es lo que me gusta dado mis ingresos, sino
ya me estás tocando algunas cosas que me sacan, digamos, de lo que es la economía, digamos, de mercado, ¿no? Y no solamente ahí, sino también cuando hay un impuesto a los salarios, un impuesto a la renta. Entonces también digamos, me distorsiona mis decisiones de cuánto es lo que voy a ofrecer al mercado en cuanto a trabajo, cuánto es lo que voy a ahorrar. Ahorraré, mejor ya no ahorro, mejor lo consumo todo. O de repente al revés, sí, mira, me conviene ahorrar e invertir en estos instrumentos, ¿no? Todas esas son, digamos, distorsiones que ocurren en un periodo de tiempo o a lo largo del tiempo, ¿no? Profesora, ¿hay una diferencia que se aplica en impuestos para economías avanzadas y en desarrollo? Ya que mencionaste nomás los impuestos a los salarios, los impuestos a la renta, en Paraguay existe, y después vamos a entrar ya en campo de decir directo, indirecto y bueno. Sí. Digamos, desde el punto de la teoría económica, lo que se recomienda o el impuesto que menos distorsiona es el IVA, siempre y cuando graves a todos los bienes y servicios a la misma tasa, ¿sí? Si tú comienzas a colocar a un grupo de bienes, le ponemos una tasa más baja, a otro le ponemos una tasa más alta, ahí comienzas a generar distorsiones y también generas, digamos, el riesgo de evasión, ¿verdad? Porque o elusión en su caso también. Porque si yo estoy vendiendo un bien a una tasa del 10% y hay otro bien que dice que paga el 5 o el 2%, entonces lo que puedo hacer es registrar que estoy vendiendo el otro bien y no este, ¿no? Entonces generas, digamos, incentivos justamente para eludir el impuesto, ¿no? Pero lo óptimo es que sea una tasa, digamos, pareja para el IVA. Que en Paraguay es casi así, porque hay también algunos productos que están diferenciados. Sí, hay una canasta, digamos, como básica que está al 5%, ¿no? Así es. Sí, después el resto prácticamente todo es al 10%. Digamos, ese es el impuesto que menos distorsiona. No estoy diciendo que no distorsiona, sí, pero es el que es el menos distorsionador, si cabe la palabra, ¿sí? O distorsivo, menos distorsivo, ¿no? Sí. Es el IVA, ¿está bien? Y a eso se le conoce como un impuesto indirecto. Hay otro impuesto que es un impuesto directo, que es el impuesto a la renta, que es a las empresas y a las personas, ¿sí? A eso se le conoce como un impuesto directo. Pero es un impuesto que genera más distorsiones. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque su impacto no solamente es hoy día, sino que perdura en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está, digamos, distorsionando mis decisiones de ahorro e inversión, claro, como persona o como empresa. ¿Está bien? Pero en teoría, digamos, debería haber más IVA que impuesto a la renta. ¿Qué ocurre en la realidad? Economías emergentes, economías en desarrollo, casi su mayor recaudación va por el IVA, ¿sí? Que sería el indirecto. El indirecto. Sí. En cambio, las economías desarrolladas, Europa, Estados Unidos, se van por el impuesto directo. ¿Y eso genera más previsibilidad también para las finanzas o no, profesor? Hacemos esta estructura, digo, de que en economías avanzadas hay un mayor peso, participación en los impuestos directos versus en los indirectos, que sí es en economías emergentes. Yo creo, eso en realidad surgió por, yo creo que es por la historia. En la historia, o sea, el IVA es un impuesto joven, digamos. ¿Ah, sí? Eso no existe. Sí, el IVA no existe. Eso es, digamos, de creación reciente. O sea, algunas décadas atrás, digamos, ¿no? En cambio, el impuesto a la renta viene a sustituir el impuesto a los aranceles, a las importaciones. Así surge el impuesto a la renta, porque antes era difícil saber cuánto era la renta de las personas, ¿no? Inclusive hay una anécdota que siempre se cuenta en economía pública, que en Europa un rey lo que hizo fue colocar un impuesto, pero al número de ventanas que tenía una vivienda. ¿Por qué? Porque mientras más números de ventanas tiene, es porque tienes más dinero, entonces tienes que pagar más impuestos. Cuando no había registros, ese era el parámetro, claro, entonces se pasa, digamos, de aranceles a un impuesto a la renta desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? En cambio, en las economías emergentes no había impuestos. Siempre era, digamos, el impuesto a las importaciones y a las exportaciones también, ¿sí? Nunca se pudo, digamos, tener un impuesto a la renta hasta que se crea el IVA. Y dice, mira, el IVA tiene muchas ventajas, no solamente que no distorsiona tanto las decisiones de los hogares y de las empresas, sino que es fácil de recaudar.
Entonces, eso es lo que se adopta en las economías emergentes, ¿no? Entonces, por eso que ahora, si tú no tomas una fotografía, ves esa diferencia, ¿no? Generalmente Estados Unidos y Europa se recauda por impuesto a la renta, y ves América Latina y se recauda básicamente por IVA, ¿no? Por eso les digo que es básicamente más histórico, ¿sí? Se dice que el IVA lo paga el consumidor final, que es eso realmente, porque recae justamente en el último eslabón, por decirlo de alguna manera. Pero también se habla de la palabra regresivo, profesor. ¿Qué se entiende por eso? ¿Recae en los más vulnerables, se convierte en una carga más pesada, sobre todo cuando estamos hablando de economías en desarrollo emergentes como Paraguay, profesor? Sí, el IVA es un impuesto, digamos, que no distorsiona tanto, ¿no? Sí. Le dije que era, digamos, el que menos distorsiona. Sí. Sí, porque, digamos, no está cambiando, digamos, los precios relativos de los bienes. Perfecto. Pero sí, tiene un problema, ¿sí? Hay un problema, no en la eficiencia de la recaudación, No, ahí no en la vamos a- eficiencia, no en la eficiencia de económica, sino que hay un problema cuando aquellas familias, aquellos hogares que destinan casi el 100% de sus ingresos al consumo, ¿no? Entonces, imagínate, ganas 3 millones de guaraníes, Sí. que es el salario mínimo en Paraguay, y destinas los 3 millones a consumo. Bueno, de esos 3 millones hay un 10% que es IVA, ¿sí? Entonces, 10% de 3 millones son 300.000, ¿no? En este sencillo ejemplo, que va como impuesto, como IVA, y se va a la recaudación. ¿Qué pasa? Pero que una familia no hace esa discriminación que, por ejemplo, voy al súper y compro por 500.000 y en realidad 50.000 aproximadamente es parte del IVA. O sea, no nos hacemos damos generalmente cuenta. ese cálculo, No nos damos ¿verdad? cuenta, Porque no. si compramos una botella de agua hasta lo que comemos quizás afuera, también está grabado con el IVA. Exactamente, con amigos que no son economistas, yo les digo, ¿no? Sí. O sea, la gaseosa que te estás tomando, estás pagando impuestos. Sí. ¿Sí? Un chicle no que compras. Claro, o sea, que tampoco te digan que no pagas impuestos. Porque a veces también ocurre eso, ¿no? Creemos que, o se dice, digamos, que solamente pagan impuestos los que van y hacen La factura. la factura, o los que hacen su declaración jurada, ¿no? De impuestos, y que pagan directamente a la entidad recaudadora. No. Todos pagamos impuestos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, desde que vas a comprar, digamos, una caja de leche en el supermercado o cualquier despensa, hay un impuesto que se está pagando, ¿no? Ese es el 10%. Entonces, si yo todos mis ingresos los destino a consumo, ahí estoy pagando un IVA. Perfecto, todo bien. ¿Qué pasa si ahora yo gano 10 millones de guaraníes mensual? Sí. O mi familia, ¿no? Con mi esposa, los dos, 10 millones de guaraníes. Bueno, y de repente destinamos la mitad a consumo. 5 millones destinamos a consumo. Y los otros 5, y bueno, vamos a ahorrarlo. Entonces, el IVA lo que estoy pagando es 10% de 5 millones. Sí. ¿Sí? Entonces, la tasa no es la misma, porque estoy pagando 10% de 5 millones, que sería 500.000. Sí. 500.000 de lo que yo gano es 10 millones. Sí. Una tasa menor que de una familia que gana el ingreso mínimo, que tienes 300.000 de 3 millones. Ellos pagan 10% y yo estoy pagando menos, ¿no? Es Por tu complicado. denominador, digo. Exactamente, porque al final estoy pagando solamente el 10% de lo que consumo, Claro. ¿no? El ahorro está limpio, ¿no? Entonces, Salvo que esté grabado con un impuesto a la renta. claro, ahí Pero viene. podemos ahí vienen eso las cositas. dejarlo picando eso, Ya, profesor, está bien, a la está vuelta bien. del corte, Está bien, porque está es muy bien. interesante el ejemplo para que podamos dimensionar también y esa diferencia también que hay entre un contribuyente declarado como tal y un contribuyente que es realmente, pero no, como decís, no está en los registros de la ENIT, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Vamos a seguir conversando con el profesor doctor José Tello a la vuelta sobre el sistema impositivo para una economía moderna. Seguimos en compañía del profesor doctor José Tello. Él es economista, consultor también en el sector público y privado. Estamos abordando el sistema impositivo para una economía moderna, que va a ser casi nuestro cierre, profesor, porque estamos de hecho desglosando los conceptos, obviamente, para ir caminando hacia lo que se considera o consideraría el sistema impositivo justamente para una economía moderna. Profesor, antes del corte estábamos hablando y bueno, desglosando esto del impuesto directo, indirecto, y hablabas muy bien y de hecho ejemplificabas lo del impuesto indirecto, de lo regresivo, pero también de esta diferencia del contribuyente como tal y del que
no es, como tal, y no está en los registros de la DENIT, y la diferencia entre una persona que debe aportar, pagar un impuesto sobre un salario mínimo básico versus una persona que supera los 2, 3 salarios mínimos y que pueda hacer esa partición, por decirlo de alguna manera, porque la carga no es tan pesada cuando estamos hablando del impuesto indirecto y quizás del directo, que puede convertirse incluso en un freno, profesor. Exacto, sí. Podemos hacer Para una compensar, recapitulación. sí, por eso el IVA, desde el punto de vista, digamos, económico, de decisiones económicas, es un impuesto que no distorsiona tanto, ¿sí? Y es fácil de recaudar, ¿está bien? Pero tiene un problemita que es regresivo. Es decir, aquellas personas que destinan un porcentaje importante de sus ingresos al consumo, al final la tasa efectiva del IVA es mayor que aquellas personas que destinan una parte importante de sus ingresos a ahorrar, ¿no? O invertir. ¿Está bien? Entonces ahí surge, digamos, ¿y esto cómo se compensa? Sí. Y se compensa con un impuesto directo, que es un impuesto a la renta. ¿Está bien? A la renta laboral y a la renta de mis ganancias por inversiones que puedo realizar. ¿Sí? Porque una persona no necesariamente estrictamente tiene ingresos laborales. También tengo ahorros, tengo inversiones en activos y eso me genera una rentabilidad también, ¿no? Tengo que diversificar todas mis fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, surge el impuesto a la renta para compensar esta regresividad del IVA. ¿Cuál es el problema con el impuesto a la renta? Sí. Como dijimos hace un momento, distorsiona las decisiones de ahorro e inversión. Entonces es un impuesto muy alto. Profesor? Porque un impuesto muy alto, Sí. digamos, de la renta, lo que va a hacer es desincentivarme, por ejemplo, a... yo puedo estar trabajando, digamos, 8 horas en la oficina, Sí. y de repente me ofrecen una cátedra en una facultad. Me va a aumentar mis ingresos laborales. Es cierto. Pero de repente, por aumentar ese ingreso laboral, también va a aumentar mi carga impositiva al final del año, ¿no? Y a veces por ganar 1 millón o 2 millones adicionales, ya estoy pasando de un tramo al otro, ¿no? Entonces, digo, ¿sabes qué? No, mejor no. Sí. ¿Me entiendes? Basándonos en eso que siempre dijiste desde el inicio del programa, ¿verdad? Que a nadie nos gusta pagar impuestos. Claro, claro. A nadie nos gusta pagar impuestos, ¿no? Pero lo hacemos. Claro. Lo hacemos. Si vamos a un sector formal, nos obliga, ¿no? Totalmente. Nos descuentan. O sea, nos descuentan. Todos los que están en el sector formal nos descuentan, por ejemplo, 9% por el IPS, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué pasa también con las decisiones de inversión? Lo mismo. Yo ya invertí en un negocio, quiero expandirme, quiero aumentar mi patrimonio, pero lo tienes que pensar, mira, si aumentas tu patrimonio, vas a ganar más, tu rentabilidad va a aumentar y de repente vas a comenzar a pagar más impuestos. Porque ahora de repente soy una pequeña empresa, pero de repente voy a pasar a ser una empresa mediana y la tasa impositiva cambia, ¿no? Es lo que sucede en varias economías, ¿no? A los negocios pequeñitos tienen un impuesto a la renta, una tasa muy baja, pero después pasa su cierto umbral, cierto valor, y ya tienes que pagar una tasa más alta, ¿no? Entonces podría desincentivar ahí, en esos pequeños quiebres, digamos, de la legislación. Igualmente se hace como una suerte de compensación también en el sentido de que hay gastos, como se consideran deducibles, que aminoran un poco lo que se pagaría en el total del impuesto, profesor. Así funciona también. Y ya metemos ya la deductibilidad, ¿verdad? En ese concepto. Las empresas se les grava sobre sus renta. Es decir, ellos tienen ingresos, tienen gasto, la empresa, Sí. ¿no? Y después tiene una rentabilidad, una utilidad, Sí. ¿no? Y esa utilidad se le grava con una tasa impositiva. ¿Está bien? Una vez que se graba con esa tasa impositiva, esa utilidad pasa a los dueños de la empresa, a los Sí. accionistas, que al final son personas. ¿Está bien? Eso es para la empresa. Las personas tienen sus propios ingresos, tienen sus gastos. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer, digamos, en las distintas economías en la región? Es, mira, ¿sabes qué? Vamos a ponerte una tasa directa a tus ingresos, ¿sí? Sin deducciones, ¿sí? Porque si hacemos ingreso menos gasto, entonces lo que vas a hacer es vas a gravar directamente el ahorro. Y ahí es donde comienzan, digamos, la gente a decir, no, yo no quiero pagar impuestos, entonces en vez de ahorrar voy a gastar todo, ¿no? Entonces comienzas a distorsionar también sus decisiones de ahorro. Claro. Entonces una forma, digamos, para evitar esas situaciones, en la mayoría de países lo que dicen, bueno, tus ingresos directamente viene el Estado, ¿cuánto le estás pagando? 10 millones de guaraníes, bueno, una tasa fija.
2, 3%. Si estás ganando un valor más alto, la tasa aumenta. ¿Sí? Y al final del año ven cuánto es lo que ya te descontaron y esto es tu impuesto que pagaste. ¿Puede haber alguna devolución? Sí, puede haber alguna devolución. Famoso crédito fiscal. Exactamente. Eso es lo que ocurre. En cambio, cuando tú tienes deducciones año a año, esas deducciones que son justificadas, digamos, por las personas, lo que podrías hacer es generar o crear ficticiamente más gastos, o efectivamente la gente gasta más, ¿no? Claro. ¿Cuáles son algunos de esos países donde se le aplica directamente el impuesto? No, en Perú, en Chile, en Colombia. Es el impuesto, es una tasa para las personas, ¿eh? No, claro, de los ingresos totales que perciben el mes, directamente, yo, sea salario fijo más ingresos adicionales. Yo recibo, llega mi liquidación de salario, y ahí sale mi salario, ¿no? Una cantidad X y 2% impuesto a la renta. O sea, nunca lo viste. Te quitaron el 2% y te quedas con el 98%. Que podríamos hacerlo como un paralelismo a lo que es el aporte de la seguridad como social. Similar. O sea, va a haber una línea adicional donde dice anticipo de impuesto a la renta. Así lo ponen. Y al final del año se hace el cómputo y se paga la diferencia. Al final del año tienes que hacer tu declaración de impuestos. Estos son mis ingresos por laborales, estos son mis ingresos por otro tipo de ganancias de capital, es decir, activos, rendimientos de acciones, bonos, ¿no? Y de acuerdo a la legislación puedes hacer la diferencia. Y en lugar de la devolución, en otros países estamos hablando, profesor, Sí. en lugar de la devolución de lo que se conoce como crédito fiscal, ¿se puede reinvertir o el Estado puede reinvertir esos recursos o se tiene que despojar de ese dinero que te retuvo, por decirlo de alguna manera? En algunos casos sí te devuelve, Sí. Te devuelve, sí, a través del sistema financiero. Otros casos dicen, no, en el futuro si tienes que pagar impuestos, lo pagas con lo que te debo, dice, ¿no? Sí, no, ya eso depende de cada país. Sí. Pero no, porque recuerdo más el caso de una compañía, si mal no recuerdo, decía que aparte de esto que mencionabas del descuento directo, por decirlo, el pago directo del impuesto, también le daban la posibilidad, pero este era en el sector público de un determinado país, le daban la posibilidad de hacer inversiones como una caja en paralelo, una caja de ahorro en paralelo también. Mira, ya, sí, bueno, eso ya son casos particulares, ¿no? Avanzadas, ahora economías avanzadas. Y hablabas de las deducciones. En Paraguay hay deducciones y que de alguna manera, y ahí estoy aplicando en forma general, cuando rigen o hay, vamos a decir, de sistemas de deducciones, evidentemente genera también esto que se conoce como evasión y elusión que mencionábamos, profesor, en algún momento, porque al tener una ley que te permite justamente hacer uso de estos descuentos por determinadas actividades, compras, etcétera, obviamente la gente va sumando ahí facturas y facturas de tal manera a ir reduciendo la carga para pagar finalmente. Claro, es el incentivo justamente para pagar menos impuestos, porque nadie quiere pagar impuestos, ¿no? Entonces va a buscar la manera de o inflar los gastos de manera legal o de manera ilegal, ¿no? Cualquiera de las dos formas, pero va a tratar de inflar gastos, ¿no? Lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas tienen sus ventas y tienen sus gastos. Entonces también, para pagar menos impuestos, podemos inflar ficticiamente los gastos, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Y por eso la legislación tributaria es compleja. Eso no es fácil, no es que son 20, 30 artículos, son muchos. ¿Por qué? Justamente para evitar estas situaciones, ¿no? O sea, cuando se redacta, digamos, una ley de impuestos, tienen que ver todos los casos en donde, digamos, el contribuyente va a escapar o va, digamos, ficticiamente incrementar sus gastos, ¿no? Eso famosas lagunas que se pueden usar en beneficio. Exactamente. Por eso que la legislación tributaria en todos los países son engorrosas, son grandes, enormes y complejas, ¿no? Entonces, una persona normal, de cualquier profesional, no lo va a entender así tan fácil, ¿no? Profesor, en Paraguay el impuesto a la renta personal, y utilizando tu frase nomás, es bastante joven, a diferencia quizás de países de la región. Inicialmente, y aquí hablamos de forma general también, inicialmente se aplicó para un segmento con ingresos superiores a X, y después como que se fue bajando esa escala de ingresos para justamente incluir dentro de este grupo, esta masa que debe aportar dentro del impuesto a la renta personal, y se habló de que era también un impulsor de la formalización. ¿Funciona así también, profesor? Habría que ver, porque no se han hecho estudios al respecto, ¿no? O sea, si bien es cierto, la reforma fue en el 2019, con aplicación al 2020, sí. Vino el COVID,
entonces destruyó todo, o sea, distorsionó todo, ¿no? Entonces los efectos se tienen que ver, digamos, en 2023, 2024, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo, ¿no? Si efectivamente aumentó la formalización o no, pero todavía no hay estudios, o sea, inclusive es un buen tema, digamos, para tesis, ¿no? En el grado de economía, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tienen que ocurre? dar, si van a tomar, me tienen que dar el crédito, ¿verdad, profesor? Ya, sí, claro, vamos a citarte ahí. Profesor, preguntaba esto porque si, iba a hacer un ejemplo, ¿verdad? Si yo, estando dentro de ese segmento cuyos ingresos estaban en la primera o en el primer tramo o periodo de gente que entró como contribuyente del IRP, y luego está ADA, que es ya la última camada o el último grupo que entra como contribuyente del IRP, obviamente porque quiere pagar y bueno, debe de pagar menos impuestos, empieza a pedir facturas a donde vaya, desde el combustible que carga hasta quizás el chicle, porque evidentemente eso le genera cierto respiro en el momento de tener que hacer ese cálculo de gastos, ingresos menos gastos y pagar finalmente el impuesto. Sí, correcto, o sea, sí, digamos, a diferencia del impuesto indirecto, estoy diciendo, profesor. Exactamente, y eso es bueno, porque el impuesto indirecto, el IVA, volvemos a eso, no lo ves. O sea, entre paréntesis, no te duele. Porque no está saliendo de tu bolsillo. Ya te lo cobraron hace rato, ¿no? Te diste cuenta. ¿No? No sale de tu bolsillo. En cambio, el impuesto a la renta personal, eso sí sale de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque entra tus ingresos a tu bolsillo y después tienes que sacar de tu bolsillo una parte y eso duele. Aunque parezca mentira, ¿no? Y a mí también me pasa. Es así. Yo coincido totalmente contigo, es así. Y esa es la diferencia. Entonces, esa devolución es donde la gente comienza a hacer cosas para que eso sea lo más pequeño posible, ¿no? Entonces, lo puede hacer de manera legal o puede hacer de manera no legal, ¿no? Entonces, ahí es donde está la administración tributaria que está mirando, ¿no? Dónde hay estas evasiones o estas elusiones, ¿no? ¿Hay impuestos disuasivos, profesor? Y eso podemos dejarlo después del corte. Sí, claro que sí. ¿Hay impuestos disuasivos? Disuasivos para... Sí, para no comprar determinados bienes. Claro. Desde bebidas alcohólicas hasta cigarrillos y quizás bienes suntuosos, como se los conoce. ¿También hay? Claro que sí. ¿Vigente en Paraguay? Vigente en Paraguay y en todo el mundo. En todo el mundo. Sí. Vamos a seguir conversando con el profesor José Tello a la vuelta del corte. Seguís escuchando Economía Mil. Muchas gracias por la compañía. Saludos muy especial a Mario Canela, nuestro fiel oyente. Te manda saludos el oyente, profesor. ¿En serio? Mario Canela, sí, dice bienvenido y listo para escuchar el programa. Una clase magistral. Coincido con Mario Canela, definitivamente. Aprendiendo muchísimo con el profesor Tello. Ahora es momento de compartir las principales noticias económicas a nivel nacional, pero antes tenemos que decir y compartir la cifra del día. 10.000 a 15.000 hectáreas es la caída estimada del área de algodón el próximo año, ya que para el productor no resulta rentable. Mucha de esa área será mantenida por las desmotadoras para abastecer su propia industria, no porque sea negocio genuino para el productor, comentó Marcos Cain, director del Servicio de Gerenciamiento Agrícola. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía Mil y mantenerte al tanto de todo. En cuanto a información nacional, de acuerdo con abc.com.py, una misión técnica de Moody's está en Paraguay para la revisión anual de la calificación soberana otorgada en julio de 2024, cuando el país obtuvo por primera vez el grado de inversión. El ministro de Economía y Finanzas proyectó un crecimiento de 4,4%, mejor dicho, dijo que para 2025 y confirmó el cumplimiento de la meta de déficit del 2,6% del PIB en 2024, debido a un aumento del 20,3% interanual en la recaudación sin subir impuestos. ¿Más información, Ada? De acuerdo con ABC, el cierre temporal de 263 locales de Villí por parte del gobierno provocó un rechazo amplio de gremios locales e internacionales. La Asociación de las Américas de Supermercados expresó profunda preocupación por esta medida sin precedentes y brindó respaldo solidario a la Cámara Paraguaya de Supermercados, destacando que la libertad económica, la competencia justa y la seguridad jurídica son fundamentales para una economía de mercado sólida. Capazu calificó la sanción como desproporcionada y dañina para el clima de negocios. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica el análisis de determinados temas económicos, y en la edición de hoy y en el marco de lo que estaba compartiendo también Ada acerca del cierre temporal de más de 200 minimercados en el país,
Se aborda acerca del impacto económico y los principios en juego ante el cierre de mini mercados, y en ese sentido se ha generado preocupación entre gremios empresariales que califican la medida de la Dinavisa e Iracedeco como desproporcionada y sin precedentes. La decisión, como ya se mencionaba, también afecta a más de 5.300 trabajadores y a unos 500 proveedores. El debate se centra en cómo garantizar el cumplimiento de las normas sin atentar contra la actividad económica y los derechos de propiedad. El episodio plantea interrogantes sobre la previsibilidad y el clima de negocios en Paraguay, ya que la libertad de mercado implica operar sin restricciones arbitrarias y con reglas claras. Un mensaje negativo al mercado podría impactar la inversión y el empleo, afectando no solo a un grupo económico, sino a toda la economía nacional en un contexto donde la confianza institucional es clave para el desarrollo. Más de este análisis, ¿a dónde la gente puede encontrar? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, X, también en nuestro canal de WhatsApp y en nuestra página web. Y seguimos en compañía del profesor Dr. José Tello, hablando sobre el sistema impositivo para una economía moderna. Profesor, yo dejé picando una pregunta acerca de lo que se conoce como impuesto disuasivo. ¿Qué significa eso? ¿Existe en la región, en todas las economías o solo en algunas economías, por ejemplo en Paraguay? Sí, desde el punto de vista teórico, sí, existe el concepto de externalidades negativas, bueno, y positivas también, ¿sí? Pero las externalidades negativas son, digamos, el consumo o producción de algunos bienes o servicios que podrían dañar a los otros consumidores, digamos, o a los otros productores, ¿no? Entonces, para disuadir la producción o el consumo de ciertos bienes o servicios, aparecen estos impuestos que se les conoce en algunos países como el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Clarísimo. El más conocido es el impuesto a las bebidas alcohólicas, ¿sí? A las cervezas, la cuestión es, ¿por qué aparece este impuesto? Es para desincentivar su consumo. Es decir, ¿la tasa es más alta, media, intermedia? ¿Cómo se determina eso, profesor? Eso también hay todo un debate, porque obviamente las cerveceras dicen, esto es un debate en Perú, las cerveceras dicen, no, si bien es cierto, sí, el consumo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol es dañino, pero la cerveza tiene un porcentaje muy bajo, ¿no? 6%. En cambio, el vino tiene un porcentaje de alcohol del 14%, el whisky tiene el 40%, por lo tanto deberías de grabarles más a ellos que a mí, ¿no? Toda esa discusión está, ¿no? Entonces sí, empiezan los impuestos selectivos distintos, para distintos porque sí tipos. existen. Existe, digamos, sí, pero sí existe esa diferencia, pero la gente puede tomar, digamos, 2-3 litros de cerveza, pero no puede tomarse 2-3 litros de whisky, ¿no? Es cierto. Entonces, al final hacen como unas tablas de equivalencia para tener, digamos, un impuesto selectivo que más o menos tiene un impacto similar a las distintas bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Es más distorsivo este impuesto? Claro, porque como dijimos, cómo te va aprendiendo, incorporando tu está bien concepto, porque, profesor. como dijimos al inicio, el IVA es el que menos distorsiona. ¿Por qué? Porque le va a poner una tasa igual a todos. Claro. Ya está. Pero después aparecen estos impuestos selectivos al consumo y le va a poner una tasa diferencial a todos, porque todos tienen impuestos selectivos cero, menos las bebidas alcohólicas, menos los combustibles, y si el combustible es más dañino ambientalmente, debería tener una tasa mayor, ¿no? Eso distorsiona, afecta, digamos, a la economía, por supuesto. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es desincentivar en algo su consumo, ¿no? Que consuman otro tipo de bienes y no esos. Que no necesariamente sucede, ¿verdad, profesor? Se aplica ahí por sí. Exactamente, no necesariamente sucede. Entonces ahí viene la distorsión por el lado de la política, ¿no? Porque dicen, no, pero acá también hay, justo estos son, digamos, el consumo de estos bienes son inelásticos, en el sentido de que suba o baje el precio, igual no se va a mover tanto. Entonces, esta es una buena fuente de recaudación. Y muy importante también, profesor. Exactamente, es muy importante. Porque muchos de estos productos son de acceso en general para personas de determinados ingresos, bueno, de medios altos. Y ahí viene la distorsión, porque esto es un impuesto para desincentivar el consumo de las bebidas alcohólicas, porque eso daña la salud y al final la gente tiene que ir a la salud pública para curarse. Bueno, esa es la justificación, ¿no? Pero de ahí viene la distorsión, dice, no, pero por ejemplo la cerveza lo consume, digamos, gente de ingresos bajos, y el vino y el whisky gente de ingresos altos. Entonces vamos a hacer una especie de redistribución colocando un impuesto diferenciado. Entonces la respuesta desde la teoría económica es no. Para eso tienes un impuesto a la renta,
para hacer eso. El impuesto a la renta, aquellos que ganan más están pagando más. Sí. ¿No? ¿Para qué? Para justamente financiar, digamos, lo que es educación pública y salud pública, para tratar de equiparar, digamos, el stock de capital humano que existe en la sociedad y de esa manera reducir un poco la desigualdad. Esa es la idea. Pero comenzar a utilizar, digamos, otros instrumentos del sistema impositivo para hacer otras cosas que ya lo está haciendo el impuesto a la renta, ahí es donde vienen las distorsiones, ¿sí? Por eso, digamos, la idea de lo que estoy comentando ahora es, mira, hay impuestos para un objetivo que estás buscando. Quieres recaudar, sin distorsionar tanto, IVA, pero que sea general a todos. ¿Sí? Quieres, digamos, quieres reducir la desigualdad, ¿no? Y hacer transferencias de aquellos sectores más ricos, pasar a los pobres a través de, puede ser con transferencias directas, programas sociales, o a través de una educación pública. Bueno, ahí está el impuesto a la renta, ¿sí? Donde se grava más a los que tienen mayores ingresos para tratar de, digamos, darle estos servicios básicos a los más pobres. ¿Es distorsivo? Por supuesto que es distorsivo. ¿Te va a afectar el crecimiento potencial? Sí. Pero ahí es donde vienen digamos, las preferencias, ¿no? De los que están en el poder, ¿no? Ahí ya no entra la teoría económica. La teoría económica te dice, mira, por acá vas a distorsionar demasiado. Ojo, bueno, ¿estás dispuesto a perder unos cuantos puntos de crecimiento con tal de entregar estos recursos a los sectores más pobres? Esa es una decisión política, ¿sí? No económica. La economía te está diciendo qué cosas son, ¿no? Y el impuesto selectivo al consumo es para desincentivar el consumo de algunos bienes que dañan no solamente la salud de los que los consumen, sino el resto. Ese es el problema. Profesor, nos quedan aproximadamente 3 minutos y tampoco quiero dejarte ir sin preguntar este concepto importantísimo de, o más que en concepto, un planteamiento, si existen o no impuestos no recomendados, en líneas generales. Desde la teoría económica, el impuesto no recomendado son los aranceles. Eso ya... Que tenemos un capítulo contigo sobre el tema también. También, sí, sí. Y los aranceles es un impuesto que ya fue desde el punto de la teoría económica. Sí. ¿Por qué? Porque es el que más distorsiona. ¿Por qué, profesor? Porque lo que está distorsionando los aranceles a las importaciones, está distorsionando las decisiones de producción de las empresas, ¿sí? Porque el arancel, ¿qué cosa es lo que hace? Grava el producto importado a diferencia del producto nacional. Los dos pagan IVA, por si acaso. Sí. Ahí están, todo eso está parejo. Igual, sí. Pero si es importado, paga un arancel en favor del producto nacional. ¿Qué va a hacer el productor? ¿Qué van a hacer las empresas? Y comienzan justamente a tocar a distorsionar sus decisiones, ¿no? De la adquisición de factores para producir. Y esa distorsión lo va a trasladar al consumidor. Esa distorsión se va a trasladar no solamente al consumidor local, sino al consumidor externo, porque también puedes producir para exportar, ¿no? Entonces hay mucha cadena que está detrás que distorsiona. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con la política arancelaria de Trump? Claro, o sea, desde el punto de vista teórico, no, al contrario, los aranceles deberían ser cero para todo, libre comercio para todo. Igual hay una carga por la importación, desde flete, logística, etcétera, etcétera. No, esos son costos, digamos, económicos, eso está bien, ¿no? Pero digamos... No digo nomás que sacando o incorporando esos costos, es como que de alguna manera termina como compensando, por decirlo de alguna manera, esto que estás mencionando, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que tener un arancel. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, la recomendación es... ¿Sabes qué? Aranceles deberían ser cero, no deberían ser ni siquiera positivos. Paraguay tiene todavía aranceles, pero bajitos, eso está bueno. Sí. Pero, por ejemplo, existe el caso chileno, ¿no? Que en la década de los 80s, unilateralmente redujo sus aranceles. No necesitaba tratados de libre comercio, ellos redujeron sus aranceles a cero. Ellos sabían que eso es lo que más distorsionaba. Al contrario, reducir los aranceles a cero, lo que estás diciendo a las empresas es, oye, ahora sí, produce... y vas a producir al más bajo costo posible. Busca cuál va a ser tu proveedor. ¿Para qué? Para producir localmente, pero lo más importante, para exportar. Porque una empresa grande necesita un mercado grande. Y cuando tú tienes un país pequeño, no es, digamos, no tienes los incentivos para que la empresa crezca. En cambio, cuando la empresa exporta, tienes todo el mundo para que te compre. Es diferente, ¿no? Profesor, como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa. Esperemos tenerte en un próximo capítulo.
Perfecto, sí, claro que sí. Que tengas un excelente jueves y bueno, que disfrutes de largo fin de semana. Muy bien, nos vemos. Gracias, profesor. Estuvimos con el profesor Dr. José Tello, economista, consultor del sector público y privado también. Ada, tenemos que despedirnos. Mañana no estamos al aire de manera directa, pero hay repetición de programa. Así es, Josema, ¿verdad? ¿No hay? Sí hay. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes con más información, análisis, datos y bueno, todo lo referente también a la economía internacional, regional y de Paraguay. Que tengan un excelente fin de semana largo. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.